De las ruinas a la gloria, la epopeya de Esdras como nunca la escuchaste. Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve ensordecedor. Momentos donde miras a tu alrededor y solo ves escombros de lo que alguna vez fue un sueño sagrado. La fe, que antes ardía como una antorcha, hoy parece una brasa a punto de extinguirse. Y el corazón se ha mezclado con ruidos y distracciones que nunca debieron entrar allí. Quizás hoy te ves al espejo y ves orden. Un trabajo, una rutina, una sonrisa ensayada. Pero por dentro, en el santuario de tu alma, sabes que algo se ha perdido. Te sientes como un extraño en tu propia piel, necesitando desesperadamente un nuevo comienzo. Si alguna vez has sentido que Dios te llama no solo a reconstruir tus finanzas o tus relaciones, sino a restaurar tu identidad más profunda, entonces, esta historia es para ti. Hoy te revelaré la crónica completa del libro de Esdras. No es solo un relato de templos y piedras. Es la odisea real de un pueblo quebrado que encontró la esperanza donde nadie más la buscaba. Esdras no solo levantó muros, reconstruyó propósitos y devolvió la palabra al centro de la vida. Quédate hasta el final, porque aunque sientas que todo está perdido, descubrirás que Dios siempre tiene un decreto listo para tu restauración. Antes de sumergirnos en este viaje, te pido un acto de fe. Suscríbete ahora y escribe en los comentarios: Señor, restaura mi vida como restauraste a tu pueblo. Hazlo con convicción, porque tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Y el decreto que desafió a la lógica. Imagina 70 años de cautiverio, 7 décadas de vivir bajo cielos extraños, lejos de los muros de Jerusalén. Los ancianos morían susurrando historias sobre un templo de oro que los jóvenes jamás vieron. Muchos se habían rendido. Se adaptaron a Babilonia, hicieron negocios y olvidaron el sonido de las arpas de Sión. Parecía que el tiempo había borrado la promesa, pero el reloj de Dios no se detiene por el olvido humano. De la nada, el mapa del mundo cambió. El imperio persa barrió a Babilonia y su líder, Ciro el Grande, hizo algo que desafía toda lógica política. Emitió un decreto estremecedor. El Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, un rey pagano reconociendo al Altísimo. Ciro no solo permitió el regreso, sino que devolvió los tesoros sagrados robados y ordenó que el pueblo fuera financiado con oro y plata. No fue un movimiento político, fue el estruendo de una profecía cumplida. Dios estaba usando el trono de un extraño para liberar a sus hijos. Mensajeros cabalgaban por todo el imperio proclamando la libertad. El aire se llenó de lágrimas de ancianos y el fuego en la mirada de los jóvenes. Era el momento de dejar la comodidad de lo conocido por la gloria de lo prometido. Ori, Zorobabel y la marcha hacia lo desconocido. La puerta estaba abierta, pero cruzarla requería un coraje sobrenatural. ¿Quién dejaría su casa construida en Babilonia para ir a un desierto en ruinas? Entonces aparece Zorobabel, un hombre con sangre de reyes pero corazón de siervo. Él no buscaba coronas, buscaba obediencia. Bajo su mando, una marea humana de más de 42,000 personas se puso en marcha. Fue una travesía de 1,500 kilómetros a pie, cruzando territorios infestados de bandidos y desiertos implacables. No llevaban lujos, llevaban los utensilios del templo y una esperanza que quemaba más que el sol. Cada nombre, cada familia fue registrada en las crónicas de Dios, porque para el cielo, nadie que da un paso de fe es un número, es un restaurador de la promesa. En este punto de la historia, la tensión se vuelve casi insoportable. Imagina a miles de familias llegando a una ciudad que solo es ceniza y silencio. Pero aquí es donde la historia da un giro que te dejará sin aliento. Mientras ellos ponían la primera piedra, algo acechaba entre las sombras de las ruinas. ¿Será que el entusiasmo de un nuevo comienzo es suficiente para vencer a un enemigo que lleva décadas esperando para destruir cualquier rastro de esperanza? No te muevas, porque lo que sucedió cuando el primer altar se encendió cambiará tu forma de ver tus propias batallas. 3. El altar. ¿Dónde todo comienza realmente? Al llegar a Jerusalén, el choque fue brutal. No había murallas, no había techos, solo escombros y el viento aullando entre las grietas. Pero Zorobabel y el sacerdote Jesúa entendieron algo vital. La restauración exterior es una mentira si no hay una restauración interior. No empezaron construyendo casas para ellos, ni muros para defenderse. Empezaron con un altar. En medio de la desolación, el humo de los sacrificios comenzó a subir al cielo. Era el 7º mes, el tiempo de las fiestas sagradas. Sin muros que los protegieran de los enemigos que los acechaban, el pueblo decidió que su única protección real era la presencia de Dios.
El sonido de las trompetas volvió a vibrar entre las ruinas. El olor del incienso cubrió el hedor de la destrucción. Era una declaración de guerra espiritual. Hemos vuelto y Dios está en el centro. Si sientes que debes reconstruir tu vida, no empieces por tus finanzas. Empieza por tu altar personal. Ivy, el cántico de las dos generaciones. Llegó el segundo año y con él el momento más esperado. Poner los cimientos del templo. Los levitas se vistieron con sus galas, los címbalos resonaron y la primera piedra golpeó la tierra. En ese instante, Jerusalén explotó en un sonido que no se puede describir con palabras. Era un estruendo agridulce. Los jóvenes gritaban de júbilo, viendo el futuro nacer ante sus ojos. Pero los ancianos, aquellos que habían visto el templo original de Salomón, lloraban a gritos. Era un coro de alegría y lamento fundidos en uno solo. Los cimientos no eran solo de piedra, estaban cementados con lágrimas de arrepentimiento y sudor de esperanza. Dios estaba escribiendo una página nueva sobre el papel quemado del pasado. Ve, la sombra de la infiltración y el silencio. Pero donde hay una obra de Dios, hay una reacción del infierno. Los enemigos de Judá no atacaron con espadas al principio, atacaron con sutileza. Se acercaron diciendo, queremos ayudar, servimos al mismo Dios. Era una trampa de infiltración. Zorobabel, con un discernimiento afilado, los rechazó. No tenemos nada en común con ustedes para edificar esta casa. Ese no valiente desató una furia contenida por años. La oposición pasó de la sonrisa fingida a la persecución abierta. Sobornaron consejeros, enviaron cartas venenosas al nuevo rey Artajerjes, acusando al pueblo de ser rebelde y peligroso. La estrategia funcionó. El rey ordenó detener la obra de inmediato. Y entonces el silencio regresó. Las herramientas fueron soltadas. El polvo comenzó a cubrir de nuevo los cimientos recién puestos. El entusiasmo se convirtió en rutina y la rutina en apatía. Durante años, el proyecto sagrado quedó paralizado. La gente se distrajo construyendo sus propias casas lujosas, mientras la casa de Dios permanecía en el olvido. Parecía que el enemigo había ganado, pero recuerda esto: un retraso no es una derrota. Dios permite las pausas para probar de qué metal está hecho nuestro corazón. En la segunda parte de esta historia, veremos cómo Dios levanta profetas para sacudir el sueño de un pueblo dormido y cómo aparece la figura imponente de Esdras para restaurar no solo el edificio, sino la ley. La euforia se había desvanecido. Aquellos cimientos sagrados colocados años atrás, entre lágrimas de gozo y cánticos de victoria, ahora no eran más que piedras mudas cubiertas por el polvo del olvido. El tiempo, ese enemigo silencioso, había hecho su trabajo. La pasión se enfrió y la urgencia de Dios fue reemplazada por la comodidad de lo cotidiano. El pueblo de Israel se había asentado. Jerusalén volvía a tener vida, pero era una vida incompleta. Los exiliados habían construido casas elegantes, decorado sus muros y plantado viñedos prósperos. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, el esqueleto inacabado del templo se alzaba como un reproche silencioso. ¿Cómo es posible que nos acostumbremos a vivir bien mientras lo sagrado yace en ruinas? Fue en este clima de apatía espiritual donde el cielo decidió romper el silencio. Dios no envió un terremoto ni un ejército invasor. Envió algo más poderoso. Una voz. Voces de fuego en el desierto. De la nada aparecieron dos figuras que sacudirían los cimientos de la complacencia. Ageo y Zacarías. No traían espadas, pero sus palabras cortaban como cuchillas afiladas. Ageo fue directo al grano, confrontando la hipocresía de un pueblo que decía: aún no es tiempo de edificar, mientras vivían en el lujo. Su mensaje resonó en las calles. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desierta? Ageo les reveló una verdad que muchos hoy todavía no comprenden. Cuando sacas a Dios del centro, nada de lo que hagas será suficiente. Sembraban mucho, pero recogían poco. Ganaban dinero, pero parecía caer en un saco roto. La escasez física era solo el síntoma de una desnutrición espiritual. Pero Dios no solo golpea para despertar, Él abraza para restaurar. Allí entró Zacarías, el profeta de las visiones. Él no miró las ruinas, miró la gloria futura. Sus palabras para Zorobabel, el líder de la obra, se convirtieron en el lema de los imposibles. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías anunció que cualquier montaña de obstáculos, por más alta que fuera, sería reducida a llanura. Estas palabras fueron el aceite que reavivó una llama que todos daban por muerta. El regreso de los martillos, la parálisis terminó. Las palabras de los profetas no se quedaron en el aire, penetraron en la médula del pueblo.
Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa se pusieron en pie. El sonido que Jerusalén había olvidado regresó con una fuerza renovada, el golpe del metal contra la piedra, el crujir de las poleas, el bullicio de los obreros que ya no trabajaban por deber, sino por convicción. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Mientras los muros del templo subían, una sombra oscura comenzaba a proyectarse desde el horizonte. Los enemigos, aquellos que habían logrado detener la obra una vez, no estaban mirando de brazos cruzados. Se estaba gestando una nueva conspiración en las altas esferas del imperio persa. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿podrá un grupo de constructores cansados resistir el peso de un decreto imperial? ¿O será este nuevo intento el último clavo en el ataúd de la fe de Israel? Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica humana y nos enseña que a veces Dios permite que el enemigo nos ataque solo para demostrar quién tiene el verdadero poder sobre los reyes de la tierra. El favor que silencia al enemigo, la oposición no tardó en golpear la puerta. Tatnai, el gobernador regional, llegó con ojos inquisidores. ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa? Pero esta vez, el pueblo no se escondió. Con una seguridad que solo da la fe, apelaron al antiguo decreto de Ciro. Tatnai escribió al nuevo emperador Darío, esperando una prohibición definitiva. Pero Dios tiene archivos que la tierra olvida. Darío ordenó una búsqueda en los registros imperiales, y entre miles de pergaminos apareció el decreto original. El resultado fue una victoria total. Darío no solo confirmó la obra, sino que ordenó que los impuestos del propio rey pagaran los gastos de la construcción. Los mismos que querían detener la obra terminaron financiándola. La lección es clara: cuando el cielo autoriza, la tierra tiene que obedecer. El decreto de Darío fue contundente: dejad que se haga la obra, y el que intente alterar esto, que sea colgado en una viga de su propia casa. El suspenso terminó en una confirmación divina: el día de la gloria y el olvido. Finalmente, 6 años después de que los martillos volvieran a sonar, el templo fue terminado. No tenía el oro deslumbrante de Salomón, pero tenía algo mejor. Era el monumento a la fidelidad de un Dios que no se rinde. Celebraron la Pascua con una alegría que no se había sentido en generaciones. Jerusalén volvía a respirar. Sin embargo, pasaron las décadas. El edificio estaba listo, pero los corazones comenzaron a enfriarse de nuevo. La estructura estaba en pie, pero el espíritu se estaba desmoronando. Hacía falta algo más que piedras. Hacía falta la ley. Entra en escena el escriba del cielo. Casi 60 años después de la inauguración del templo, un hombre aparece en Babilonia como una obsesión santa. Su nombre es Esdras. Él no era un guerrero, era un escriba. Mientras otros buscaban poder o dinero, Esdras se sumergía en las escrituras. Él entendía que un pueblo sin la palabra es un pueblo sin brújula. Esdras no solo leía la ley, la vivía. Su compromiso llamó la atención del rey Artajerjes, quien, movido por una mano invisible, le otorgó recursos ilimitados y autoridad para reformar Jerusalén. Pero Esdras sabía que el favor de un rey terrenal no es suficiente. Antes de partir, proclamó un ayuno a la orilla del río Ahava. Rechazó la escolta militar porque había dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Acompañado de una nueva caravana de valientes, Esdras cruzó el desierto confiando únicamente en la protección divina. Llegaron a Jerusalén no para construir más edificios, sino para reconstruir el alma de la nación. Esdras traía consigo la autoridad de las Escrituras, listo para enfrentar una crisis moral que amenazaba con destruir a Israel desde adentro. La ciudad tenía un templo, sí. Tenía rituales, sí. Pero ahora, bajo el liderazgo de este hombre apasionado, Israel estaba a punto de descubrir que la verdadera adoración no ocurre en un edificio de piedra, sino en un corazón que tiembla ante la palabra de Dios. El escenario estaba listo para la reforma más profunda de la historia. El rey Artajerjes le había otorgado todo lo que un hombre podría desear: libertad absoluta, suministros inagotables, escolta imperial y el respaldo del imperio más grande de la época. Pero Esdras no era un hombre común. Él sabía que el verdadero poder no residía en el sello de cera de un anillo real, sino en el pergamino sagrado de la Torá. Con un fuego interno que nadie podía apagar, comenzó a convocar a los valientes. No buscaba a cualquiera, buscaba a aquellos cuyos corazones latieran por el Dios de Israel. Sacerdotes, levitas, cantores y familias enteras abandonaron las lujosas comodidades de Babilonia. No era una caravana de albañiles con herramientas de piedra, era un ejército de fe marchando hacia lo desconocido. Sin embargo, al acampar a orillas del río Ahava,
Esdras notó un vacío alarmante. Faltaban los levitas, los únicos autorizados para el servicio del templo. Sin ellos, el edificio sería solo piedra. Sin ellos, no habría conexión sagrada. Tras un llamado urgente, Dios movió los hilos invisibles de la voluntad y los levitas acudieron con el mismo celo que su líder. Pero entonces, Esdras tomó una decisión que dejó a todos sin aliento. A pesar de los peligros del camino, bandidos desiertos y enemigos al acecho, se negó a pedir protección militar al rey. Sintió una santa vergüenza de depender de espadas humanas tras haberle dicho al monarca que la mano de Dios protege a quienes le buscan. En ese momento, la caravana quedó vulnerable, en un silencio sepulcral frente al río. Esdras proclamó un ayuno radical. Humillados bajo el cielo abierto, clamaron por una protección que ningún ejército podría igualar. La tensión era máxima. ¿Sería la fe suficiente para cruzar territorios enemigos cargando toneladas de oro y plata, o se convertirían en la presa más fácil de la historia? La respuesta a este desafío no solo determinaría sus vidas, sino el destino de la pureza espiritual de toda una nación que estaba a punto de enfrentar su prueba más amarga al llegar a casa. El amargo despertar en la ciudad santa, tras días de caminata bajo el sol implacable, llegaron a Jerusalén. No hubo desfiles de orgullo. Cada gramo de oro y plata fue entregado con una precisión quirúrgica en el templo. Pero la alegría de la llegada duró poco. Apenas Esdras pisó el suelo sagrado, los líderes se acercaron con una confesión que le desgarró el alma. El pueblo se había contaminado. Después del exilio, del dolor y de la misericordia de Dios, los israelitas, incluidos sacerdotes y gobernantes, habían vuelto a mezclarse con las naciones paganas y sus ídolos. Esdras quedó devastado. La Biblia dice que se arrancó el pelo de la cabeza y la barba, y se sentó en un silencio aterrador durante horas. No gritó, no insultó. Sintió el dolor de Dios en sus propios huesos. Al llegar el sacrificio de la tarde, se puso de pie con el rostro empapado en lágrimas y lanzó una oración que atravesó las nubes. Dios mío, estoy avergonzado y confundido. Nuestras iniquidades han crecido hasta el cielo. No buscó excusas. No dijo ellos pecaron. Dijo nosotros hemos fallado. Fue este quebrantamiento absoluto lo que comenzó a derretir el hielo de los corazones endurecidos. La lluvia, el temblor y la reforma radical, mientras Esdras lloraba postrado, sucedió algo extraordinario. Una multitud de hombres, mujeres y niños se reunió a su alrededor, llorando amargamente con él. La convicción de pecado era tan densa que se podía sentir en el aire. Secanías, un hombre del pueblo, dio un paso al frente y pronunció las palabras que salvaron a la nación. Aún hay esperanza para Israel. Pero la esperanza requería cirugía. No bastaba con llorar. Había que actuar. Se convocó a todos los hombres en Jerusalén en un plazo de 3 días. El escenario era desolador. Era invierno. El cielo estaba gris y una lluvia torrencial azotaba a la multitud que temblaba de frío y de miedo frente a la casa de Dios. Allí, bajo el aguacero, Esdras les dio a elegir la gloria de Dios o sus alianzas con el mundo. El pueblo respondió con un grito unánime: haremos conforme a tus palabras. Lo que siguió fue un proceso de 3 meses de purificación profunda. No fue una decisión emocional y pasajera, fue una reforma institucional lenta y dolorosa. Familias tuvieron que separarse para preservar la santidad del pacto. No fue odio a los extranjeros, fue amor radical a la fidelidad con Dios. El legado eterno, una generación transformada. La historia de Esdras no concluye con la construcción de muros, sino con la reconstrucción de almas. Su legado no es una estructura de piedra, sino un pueblo que volvió a temblar ante la palabra. Él nos enseñó que no existe restauración real si el corazón sigue corrompido, y que un líder debe llorar por el pecado antes de poder corregirlo. Esdras no buscaba aplausos ni prestigio. Su mayor éxito fue lograr que la ley de Dios volviera a ser el centro de la vida cotidiana. Al final del libro, una lista de nombres queda grabada para la eternidad. No son nombres de héroes de guerra, sino de personas que tomaron decisiones difíciles para obedecer a Dios. Esa lista nos recuerda que Dios conoce tu nombre y valora cada vez que eliges la verdad, aunque te cueste la reputación o la comodidad. Hoy, la historia de Esdras sigue viva. Vive cada vez que alguien decide cerrar una puerta al pecado. Vive cada vez que una familia pone la Biblia por encima de la cultura. Vive cada vez que tú decides que Dios será el centro de tu historia. Tal vez hoy te encuentres como aquel pueblo. Has vuelto a Dios, pero al mirar dentro de ti todavía encuentras ruinas, alianzas que te debilitan y fuegos que se han vuelto rutina. Pero escucha bien,
Aún hay esperanza. No es tarde para una reforma radical en tu vida. Dios sigue esperando corazones dispuestos a decir, Señor, quiero empezar de nuevo. ¿Qué parte de tu historia está esperando ser restaurada? ¿Qué muro interno necesita ser levantado con la verdad? Si esta palabra ha golpeado la puerta de tu corazón, no la ignores. Deja ahora mismo en los comentarios esta frase de compromiso. Señor, quiero volver a ti con todo mi corazón. Cada comentario es una semilla de luz en la oscuridad del Internet. Si este viaje por la vida de Esdras ha fortalecido tu fe, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale un like a este video para que llegue a más almas sedientas y suscríbete al canal Historias Eternas de Fe, para no perderte ningún relato que transforme tu espíritu.